consecuencias que tiene desde su punto de vista, pero que sea activo. Si nos quedamos en casa sabemos lo que va a haber, entonces hay que moverse, es como sembrar. Si tú siembras, igual estás sembrando en el desierto y no tienes nada, pero igual no es en el desierto y algo sacas, ¿no? Algo germina, y nunca se sabe dónde va a germinar. Entonces hay que sembrar, porque si no siembras, lo que van a crecer son malas hierbas. Solo eso. En esta ocasión no pensaba hablar, pero me ha pasado el micrófono, será que es vecino. Yo sí tenía una... Lo estaba pensando y estaba evaluando todo lo que estaba escuchando. Si os habéis dado cuenta, mi posición no es política. Sí, evidentemente sí que tomo partido, ¿no? Pero no, digamos que no sobre uno en concreto, ¿no? Para mí, el problema del crecimiento... Se está hablando de las multinacionales, pero para mí el problema del crecimiento está en la banca, en el sistema financiero. Me voy a explicar, no quería entrar porque esto es muy complicado, pero voy a hacer un simple sospecho. El dinero no existe. Por si acaso no se ha quedado claro. El dinero, lo voy a repetir, no existe. Son meros apuntes contables. Esto no lo digo yo porque esté flipado y porque esté encantado con todos estos compañeros que tengo aquí, sino porque el Banco de Inglaterra ya nos lo dijo. Ya lo sabíamos, pero nos lo dijo. Parece que necesitamos que alguien nos lo diga. Son meros apuntes contables. ¿Qué supone esto? Supone que hemos pasado ese desarrollo desde los años 80 hasta la actualidad, lo que ha hecho es modificar el sistema económico. Y hemos pasado de un sistema económico productivo, de economía real, a un sistema económico basado en la ingeniería financiera. Básicamente, too big to fail, que dicen, ¿no? Y que hemos tenido que sufrir con el rescate de Bankia, etcétera, 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 o con la generosidad del Banco Central Europeo de soltar 1,4 billones de euros a la banca, como que va a hacer el día 1 de febrero. ¿Y cómo lo va a hacer? Con un dedo. Así de fácil y así de sencillo. A España no le prestó duro y hemos rescatado a la banca, que prestó avales. Entonces, la creación de dinero supone la generación de activos. Para generar activos necesitas crear crédito. Sí. Porque el dinero se genera si se genera el crédito, no al revés. El dinero no existe. Si os fijáis en la masa monetaria, el compañero se verá todos los informes del Banco Central Europeo puntualmente, sabrá que es una mera parodia. Son 4 durillos que hay sueltos para que compremos el café y tal, ¿no? El resto, en realidad, son productos financieros, tal. Entonces, lo que es necesario es cambiar ese esquema. Ser conscientes que el dinero no existe, reducir el tamaño de los bancos, y es una manera de poder controlar esta vorágine de crecimiento incontrolado, porque si no, siempre va a ser too big to fail. Cuando tomará medidas protectivas el sistema financiero destruyendo el dinero, que es no dando crédito, pero no importa, porque mientras estemos los ciudadanos pagando a través del Banco Central Europeo el dinero que necesitan para obtener la liquidez y volver a meter el dinero en bolsa, porque el día 2 de febrero veréis cómo la bolsa sube, porque toda la pasta suma 60.000 euros, 60.000 millones al mes. ¡Alegría! Vamos a comprar activos por todos lados y ellos seguirán creciendo. Es normal que el Grupo Santander, no el Banco Santander, tenga en activos lo mismo que el PIB de España. No es normal. Con lo cual, lo primero que tenemos que hacer es reducir esa economía antes de nada y ser conscientes que el dinero está creado y que lo crea el crédito. Cuando nosotros vamos a pedir una hipoteca es cuando se crea el dinero. Cuando utilizamos la tarjeta de crédito, se crea el dinero. No se crea antes de que nosotros paguemos con la Visa. Se crea en el momento que nosotros pagamos la Visa. Eso es una medida, y es tomar la soberanía monetaria, que nos la ha quitado el Banco Central Europeo. No voy a hablar del Banco de España porque no merece la pena, que tenían que trasladarse a un piso pequeño de 50 metros cuadrados para lo que hacen, quedando nosotros con el edificio que es nuestro, y eso es lo que es una medida que para mí es fundamental, de inmenso calado. El gobierno que intente llevarlo adelante posiblemente les maten a todos, sí, pero es lo único que puede, desde mi punto de vista, cambiar radicalmente el modelo económico. Ambicioso sí, pero bueno, para eso estoy aquí hoy y lo comparto con vosotros. Que yo creo que para que se produzca un cambio en todos sentidos no podemos dejar solo en manos del partido político, de los que nos gobiernen o demás. Creo que el cambio tiene que producirse en nosotros y empezar por nosotros mismos y después por los demás. Si
si lo dejamos solo en manos de que venga un partido no vamos a lograr nada porque no tiene la varita mágica para cambiar uno a uno el pensamiento, sino que gotita a gotita que vayamos poniendo todos y que vayamos saliendo y vayamos contando lo que está pasando y cómo se pueden cambiar y las alternativas, la gente será consciente y cuando venga alguien y proponga alternativas dirá, ah, pues mira, me contaron y me dijeron, pues igual sí que tiene razón. Pero si empezamos por arriba y la gente no es consciente no vamos a lograr nada porque pues eso que cuenta este, pues si a mí me ha dicho otro que no. Yo creo que lo primero que hay que hacer es salir a la calle, contarle a la gente, informarle, reivindicar y que si no estamos en la calle y no apoyamos otras medidas tampoco vamos a conseguir nada. Y que el cambio empieza por nosotros y por el resto de la gente e intentar que esto se pare porque si no, no vamos a lograr nada. Damos paso a la última pregunta, ¿vale? Bueno, volviendo al Tratado de Libre Comercio, dijisteis que en el caso de que salga adelante tiene que votarse en el Parlamento. ¿Qué porcentaje de diputados se necesita para tumbarlo y qué porcentaje de diputados hay declaradamente ahora mismo que no lo quieren? Está en manos del Grupo Socialdemócrata. Ellos son son la bisagra. Ellos son los que van a decidir si el TTIP es aprobado en el Parlamento Europeo o no. Ahora, ¿qué puede pasar? Puede pasar incluso que hasta se dividan entre ellos, ¿no? Es decir, del grupo socialista a la derecha todos van a votar que sí, menos los no inscritos, que eso es un pupurri de grupo que no te lo puedes imaginar. O sea, ahí están los euroescépticos británicos que van a votar que no, porque, bueno, ellos no, o sea, están ahí no sé para qué, porque son euroescépticos, pero bueno, están. En fin, la cuestión es que si la gran coalición sigue en marcha, como hasta ahora, populares y socialistas y luego liberales y conservadores, pues ellos se llevan la gran mayoría del Parlamento Europeo. Entonces, por eso la importancia de presionar, empezando por el Partido Socialista Español aquí, presionarles a ver y que se definan, porque es que no se definen con el TTIP, no se aclaran ni ellos. Yo a veces tengo discusiones por el Twitter con una socialista, una eurodiputada socialista española y no se aclara. Y yo le pregunto, ¿pero sí o no? Bueno, depende, hay que verlo. Pues es que hay que estudiarlo. Digo, pues venga, vamos a estudiarlo. Pues venga, estúdialo y di algo ya, ¿no? Pero bueno, entonces de ahí la importancia del grupo socialista, a ver si vuelven a ser socialistas de verdad. Y entonces votarían que no en plancha y ganaríamos. ¿Qué puede pasar? Pues que se partan y que unos voten que sí, otros que no, pues porque hay muchas sensibilidades dentro, hay gente muy de centro, hay gente que está más cerca del PP, casi que... Así está la cosa. O sea, oponernos, nos oponemos los verdes, el grupo de los verdes, la izquierda unitaria europea, por supuesto, no rotundo, y luego 5 Stelle se oponen también. Ya está. Esos somos los que nos oponemos. Todo lo demás, por ahora, han dicho que sí. Y antes de irnos, estamos deseando todos irnos a comer y todas. Yo sugeriría que la gente de la plataforma explicarais, porque aquí hay gente que seguramente está en organizaciones y que se ha acercado en algún momento a la plataforma contra el TTIP, pero habrá otra gente que no. Entonces, a lo mejor se podía explicar un poco cómo, o por lo menos dar una referencia de contacto para que otra gente que le apetece seguir este tema se pueda acercar. Y no sé si en Cabezón se va a organizar alguna cosa, pero también dar una referencia en Cabezón de la gente que habéis estado tirando de este encuentro. Si queréis seguir tirando del tema, cómo acercarnos, la gente que quiera estar interesada, pues estaría muy bien. Digo por no irnos todos a casa diciendo qué terrible, pero ¿qué hacemos? Sí, Isabel, que hemos recogido nombres de personas interesadas en seguir informándose y trabajar en el tema del TTIP. Tenemos los correos electrónicos. Entonces vamos a seguir trabajando el tema una vez que sabemos quiénes somos.
Pero bueno, creo que si no tenéis alguna cosa más sí que decir, podríamos ir cerrando, ¿os parece? Si me permitís, para cerrar, yo y el miembro del grupo que hemos organizado el acto, queríamos recordar que nuestro compromiso es seguir trabajando, informando a la gente, a nuestros vecinos, en las comunidades donde vivamos, de que existe este problema y que quizá una propuesta que me voy a aventurar a decirla, pero bueno, es solicitar a nuestros representantes municipales que una vez informados se posicionen para tirar fuerza. Pero si, como esto no va a acabar aquí, sabemos que estamos interesados y vamos a seguir trabajando el tema. Ahora, avisos. Cerramos, los que queréis que vamos a comer, a las 3 hemos quedado en el Paraíso, son 10 euros el menú. Luego también tenemos un aviso de que mañana a las 12 en la delegación de gobierno hay una propuesta, hay una concentración para protestar contra la ley Mordaza, que está convocada por Marcha por la Dignidad y Libres. Y bueno, nada más, dar un aplauso muy grande a nuestros ponentes. Muchas gracias. Muchísimas gracias por haber venido. Yo con esto de haber estado dando el turno de palabra me quedo sin hacer mi pregunta, mi comentario, pero lo hago en lo que de la que nos vamos. A mí sí que me parece que hay una cosa fundamental que podemos hacer y es tomar conciencia como consumidores, porque al final estamos hablando de un mundo capitalista donde nos maneja por lo que consumimos. Sí que es cierto que mientras nos vamos movilizando y nos vamos saliendo a la calle y vamos protestando, hay algo que nos cuesta poco entender y es esa clase, que ya no somos clase obrera, nos han hecho creer que somos una cosa diferente, nos han desconectado entre todos, pero hay algo que es fácil de entender y de sentir que formas parte de un colectivo, que es el colectivo de consumidor. Todos consumimos. Según cómo consumamos, vamos a poder estar también haciendo un frente común al PIB, ¿no? Y a esas grandes empresas que nos quieren vender. Entonces, bueno, simplemente lanzo esa reflexión para que todos desde el aspecto de consumidores podamos también tomar una actitud proactiva en contra de esto. Nada más, muchísimas gracias.